Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. La Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición les da la más cordial bienvenida. Gracias a todos nuestros colegas que están con nosotros de República Dominicana, de Bolivia, de Ecuador, de Guatemala, de Panamá. Tenemos un público bastante amplio y bueno, un público que en otro momento quizás no hubiésemos podido tener, y el COVID nos ha permitido no juntarnos físicamente, pero sí estar presente y virtualmente. En esta noche, la Sociedad Dominicana de Diabetes inicia un ciclo de conferencias para hablar un poco y crear un poco más de conciencia sobre lo que es la diabetes. Serán 4 martes, comenzando con este martes 27 de octubre y finalizando el martes 17 de noviembre, donde tendremos un festín científico con excelentes profesionales y maestros que estarán con nosotros compartiendo. Queremos darles también el más cordial bienvenida a todos y agradecer, por supuesto, a nuestros patrocinadores, MSD, quien patrocina la conferencia de esta noche, Sanofi, Lilly, Pharmatex, Novo Nordisk y AstraZeneca. También están con nosotros patrocinando Galenicon, Isius, Servier, Medclitaldes y Collado. Muchas gracias a todos por poder permitir que esta reunión se haga presente y que podamos contribuir y continuar con lo que es nuestro ciclo de educación médica continua. Muy buenas noches y vamos a pasar a conocer un poco a quien estará hablando esta noche con nosotros. Primero agradecerle a Bernhard que está con nosotros, ya no solamente en calidad de expositor y de maestro, que ya lo hemos tenido en nuestro país, excelente, sino en calidad de amigo. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar un poquito de él. Tiene una especialidad en medicina interna en la Universidad de Costa Rica, un fellowship en diabetología en la unidad de referencia de diabetes del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en España. Laboró 10 años en el Hospital México, en San José, Costa Rica, donde tuvo a su cargo la atención de la unidad de diabetes. Fue editor para Latinoamérica de la revista española Avances en Diabetología. Ha publicado múltiples trabajos en el campo de la diabetología y en el día de hoy, pues, estará conversando con nosotros una interesante conferencia. Bernhard, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y vamos a dejar en tus manos la noche. Gracias.
Hola José, buenas noches a todos, un inmenso honor estar con ustedes. Me encanta que esté representada Centroamérica, la parte insular, la parte continental y por supuesto Suramérica. Lo único doloroso es que cuando voy a República Dominicana me atienden como si yo fuera un rey. Entonces, esta noche estamos desde la casa, pero igualmente es un inmenso honor aceptar la invitación y espero compartir con ustedes en la siguiente hora y estoy totalmente abierto a preguntas y comentarios al final de la charla. Y nuevamente, José, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver. La charla de la noche de hoy se titula Rompiendo el paradigma de la inercia clínica. Individualización e intensificación del tratamiento con IDPP4 en pacientes con diabetes tipo 2, evidencia científica actual. Estos son mis conflictos de interés. Y por supuesto, en la primera charla de este importante ciclo de conferencias que van a estar centralizadas en República Dominicana, pero que van a abrazar, como dije, a todos los países invitados, no podíamos empezar sin concientizarnos acerca de cuál es el peso de la diabetes a nivel mundial en la actualidad. Esta es la evidencia del 8º Atlas de Diabetes que publica la International Diabetes Federation, que está bastante actualizado, es del año anterior. Y vemos cómo a nivel global se habla de un 51% de incremento en la incidencia de diabetes, en la prevalencia de diabetes, en los próximos años. Estamos hablando de que se estima que en la actualidad a nivel global hay 463 millones de diabéticos, pero que esto se va a incrementar a 700 millones para el año 2045. Quienes llevamos algún tiempo en el campo de la diabetología, hemos visto cómo este índice ha sido modificado de un atlas a otro. Desgraciadamente, con el paso de los años, con el paso de las ediciones, yo lo sigo desde la 5ª edición, la estimación siempre ha sido hacia la alta. Es decir, que a nivel global, todos los esfuerzos preventivos que hemos puesto en marcha hasta el día de hoy han sido insuficientes. Vemos que probablemente en los próximos años el lugar en donde más va a crecer el tema de la diabetes es en África, porque algunas regiones del norte de África y especialmente en el caso del sur, Sudáfrica, están besando el desarrollo. Y este desarrollo involucra, por supuesto, adquirir estilos de vida occidentalizados. Entiéndase, sedentarismo y obesidad. Entonces, probablemente, según la estimación de la IDF, en los próximos años, la prevalencia de la enfermedad va a aumentar en un 143% en el continente negro. Sigue siendo inmensamente importante el tema del sudeste asiático, en donde aproximadamente 1/3 de la población mundial se ubica entre China y la India. Y en estos países se va a incrementar, y los demás países vecinos, en un 74% la prevalencia de diabetes. En Norteamérica y el Caribe se va a incrementar en un 33%, pero es alarmante que en el sur y Centroamérica se va a incrementar en un 55% en los próximos 25 años. Como bien sabemos, la prevalencia de diabetes aumenta con la edad, especialmente porque aquí entra en consonancia el aumento de prevalencia de la diabetes tipo 2 que vemos con la edad, dado que los factores genéticos que para esta enfermedad obviamente son poligénicos se ven expresados al ser bañados a lo largo del tiempo por la dinámica ambiental. De tal forma, entre los 40 y 45 años se habla de que aproximadamente en el año 2019 la prevalencia de diabetes era alrededor del 8% y va a alcanzar el 9% en el año 2045. Pero si subimos a este rango de edad entre 75 y 79 años, esto alcanza el 20%. Si lo vemos de otra forma, va a querer decir que en el año 2045, o probablemente antes, de cada 5 adultos que tengan entre 75 y 79 años, uno va a ser diabético. Y recordemos que la prevalencia de hipertensión arterial por encima de 70 años es 70%. Y recordemos que la prevalencia de hipertensión
en el paciente diabético es el doble que en el no diabético. Esto es, sin lugar a dudas, un cóctel brutal que va a incrementar la mortalidad cardiovascular en los próximos años. Ahora, ¿cuáles son los 10 países que ostentan el dudoso éxito de tener más cantidad de población con diabetes? En primer lugar está la China, con 116 millones de diabéticos, y en segundo lugar India. Yo les decía que en el sudeste asiático estamos viviendo que en el año 2045 van a sumar entre los dos 50 millones de diabéticos. Evidentemente, ni siquiera los países más desarrollados del mundo van a tener la cantidad de recursos económicos, hospitalarios, científicos, me refiero a médicos, capacitados para atender esa cantidad de diabéticos. Ni siquiera en Estados Unidos, que ocupa ese dudoso tercer lugar de privilegio. Ahora, ¿cuál es el impacto de esta enfermedad en Latinoamérica? Tenemos un estudio muy interesante realizado en la Ciudad de México, que es un estudio bastante grande, que está comparando diabéticos contra no diabéticos. Estamos hablando que en este rango de edad estamos comparando 2.000 diabéticos contra 50.000 diabéticos. Esto fue publicado hace ya 4 años en el New England Journal of Medicine, y vemos que en ese rango de edad, que son pacientes en plena edad productiva, tanto científica como laboral, el riesgo de muerte se incrementa por diabetes 7.5 veces. Y conforme aumenta la edad, lo cual no es extraño, el impacto es menor. Pero en este cuartilo, que va de los 65 a los 74 años, la diabetes sigue incrementando 2.7 veces el riesgo de muerte. Ahora, ¿de qué se están muriendo los mexicanos en la Ciudad de México? Se están muriendo a esta edad sobre todo de enfermedad renal y enfermedad cardíaca. Pero vean ustedes la abrumadora magnitud del impacto de la enfermedad renal por diabetes y probablemente otros cofactores, como por ejemplo la obesidad y sin lugar a dudas la hipertensión, que aumenta en 31 veces el riesgo de enfermedad renal en diabéticos en este rango etario, entre 35 y 59. Por supuesto, la enfermedad cerebrovascular y otras enfermedades vasculares, pero llama muchísimo la atención el peso que tiene la mortalidad renal en los diabéticos de la Ciudad de México comparados con personas no diabéticas. Ahora, ¿cómo podemos analizar la fisiopatología de la diabetes tipo 2? El principal marcador, el marcador medible, el marcador que nos permite hacer el diagnóstico, el marcador que da los síntomas es la hiperglicemia crónica. Esta hiperglicemia puede producir dos sintomatologías. La crisis aguda, que en el diabético tipo 2 usualmente es un paciente en 250, 300, que se presenta con las famosas poliuria, polidipsia, polifagia y en algunos casos neuropatía diabética aguda, sobre todo de miembros superiores e inferiores. Pero también existe el paciente que tiene un estado hipercatabólico crónico, que es aquel diabético tipo 2 que anda por encima de 200 siempre, que anda con glucosuria permanente, y es el paciente que está viviendo a expensas de combustible obtenido en músculo y grasa. Es el paciente que está sarcopénico, crónicamente debilitado, pero que ha asumido que su estilo de vida es así. La hiperglicemia crónica está altísimamente relacionada con la parte microvascular, y eso quedó demostrado en el estudio UCAPDS, tanto desde el punto de vista de retina como desde el punto de vista neuropático, así como desde el punto de vista renal. La otra gran parte son las complicaciones macrovasculares, y desde el punto de vista fisiopatológico, esto es la aterotrombosis. Pero la parte macrovascular es multifactorial, es decir, el rol como desarrollador de la parte macrovascular de la hiperglicemia no es tan importante como en la parte microvascular, porque la parte macrovascular es multifactorial, y aquí como motores de la aterotrombosis también inciden la resistencia a la acción de la insulina, lo cual explica que al momento del diagnóstico en el 50% de los diabéticos se puede encontrar enfermedad macrovascular. O sea, la parte de obesidad, síndrome metabólico que precede a la hiperglicemia abierta ya es un motor de la aterotrombosis. Y usualmente esta resistencia a la insulina se encuentra en el marco de la dislipidemia, la hipertensión arterial, la albuminuria o algún grado ya de difusión renal y por supuesto la esteatosis hepática
o esteatopatitis no alcohólica, que es un motor asimismo de la enfermedad cardiovascular y que los pacientes con este tipo de enfermedad también fallecen de enfermedad cardiovascular. Y el otro punto que nunca consideramos es que el principal órgano, el órgano más sensible a la hiperglicemia es el páncreas. Y hay que recordar aquí la famosa curva de Starling del páncreas, que de Fronzo habló de esto en el año 85, que nos dijo que el páncreas se desenvuelve apropiadamente entre 80 y 180. Por debajo de 80 se desconecta, lo cual es deseable por el riesgo de hipoglicemia, pero por encima de 80 el páncreas también se desconecta. Entonces, aquí viene el concepto de la glucotoxicidad de la célula beta, que puede ser una glucotoxicidad aguda, que es reversible con tratamiento intensivo insulínico, es el debut diabético que le damos insulina 3 meses y arranca, o puede ser esa glucotoxicidad crónica que sucede en el estado hipercatabólico persistente, que hace que el paciente pierda progresivamente las células beta, y que sea un paciente que ya no pueda ser tratado con drogas orales y que requiera probablemente un esquema de insulina basal y una prandial, o un esquema completo basal-bolo. Y esto aumenta, por supuesto, la complejidad terapéutica y nos enfrenta al temeroso fantasma de la hipoglicemia. Y, por supuesto, las crisis agudas, las complicaciones microvasculares y la aterotrombosis son los responsables de la morbilidad y la mortalidad de este complejo síndrome que llamamos diabetes. Ahora, ¿cuál ha sido el gran problema? El gran problema ha sido la inercia terapéutica, porque, como decía Elliot Yodling, la educación no es parte, la educación es el tratamiento de la enfermedad, no solo para los pacientes, sino también para los médicos. Esta es una revisión ya muy clásica, publicada hace 3 años, del doctor Kalesh Kunti y colaboradores, en donde, evaluando GP, o sea, médicos generales de Londres, que cuentan en teoría con un arsenal terapéutico muy amplio. Estos médicos inician tratando la diabetes con glicosiladas de 8.5% y empiezan con una sola droga, porque así decían las guías. Y estos médicos tardan aproximadamente 2.9 años, o sea, cuando la glicosilada ya rebotó de 7 a 9 para empezar el siguiente tratamiento, o sea, para darle al paciente terapia oral combinada. Y para dar la triple terapia combinada, ya sea oral o, en el caso de la insulina, la cuarta terapia, estos médicos están tardando aproximadamente 10 años. El problema es qué sucede durante este periodo en que el paciente está hiperglicémico. Al otro lado del camino, o sea, enfrente, tenemos a los médicos que no practican la inercia terapéutica e intensifican el tratamiento precozmente, ya sea empezando terapia combinada o cuando el paciente hace algún pico de glicosilada, intensificando inmediatamente el tratamiento. Y esto es lo que conocemos como la carga glicémica, o sea, el área bajo la curva entre los médicos que tratan al paciente pasivamente, sin intensificación, y los médicos que son agresivos y que mantienen al paciente la mayor cantidad de tiempo una glicosilada por debajo de 7%. Ya no es posible que digamos a un paciente que está en 8% que les dé una vuelta a la dieta y que salga a caminar 1 kilómetro más. Un paciente por encima de 7% requiere una intervención terapéutica. Y esto es válido para la glicosilada y es válido para todas las comorbilidades que acompañan a la diabetes y que son motores de la enfermedad cardiovascular. Tratamiento hipolipemiante, tratamiento antihipertensivo, bloquear plaquetas si es necesario, etc. Entonces, si yo mantengo la glicosilada por encima de 7% y no intensifico al paciente durante 1 año, esta carga glicémica o legado disglicémico hace que el paciente tenga a los 5.3 años un riesgo de un infarto mayor 67%, enfermedad cerebrovascular 51% y falla cardíaca 64%. Entonces es fundamental tratar intensivamente al paciente desde el principio. Ya lo aprendimos también del estudio UKPDS en diabéticos tipo 2 y del estudio DCCT en diabéticos tipo 1. O sea, agresivos desde el primer día. Ahora, ¿será que en Latinoamérica lo hacemos mal y en otros países lo hacen bien? Bueno, esta es la estadística de Estados Unidos más reciente, publicada en el año 2020, que evalúa qué hicieron los médicos por la diabetes entre el año 13 y el año 16. Solamente 1/3 de los diabéticos en Estados Unidos
en los diferentes rangos de edad están por debajo de 6.5%. Y, por ejemplo, en este rango de edad, un 15% de los diabéticos tienen la glicosilada por encima de 10%. O sea, lo que yo mencioné ahora como el estado hipercatabólico crónico. Y ustedes pueden ver, sumando esto por encima, 35 y 5, 40 y 10, 50. Un 50% de los diabéticos en ese rango de edad tienen la glicosilada, perdón, en el total tienen la glicosilada por encima de 7%. Ahora, no es solo la glicosilada, hay también que bajar la presión arterial, controlar el colesterol LDL o el colesterol no HDL y evitar el fumado. Si lo vemos por esas 4 metas, glicosilada 7%, presión arterial 140-90, colesterol no LDL, no HDL, perdón, por debajo de 130 y sin fumar, solamente el 20% consiguen esas metas. Y si somos un poquito más laxos, o sea, glicosilada 8%, colesterol no HDL 160, un 35%. O sea, en el país más desarrollado del mundo, solamente un 20% de los diabéticos están en un momento del tiempo con las 4 metas en control. Probablemente en Latinoamérica lo estamos haciendo parecido o peor. Ahora, ¿qué ha producido esto? Eso ha producido que aquel júbilo que tuvimos entre el 95 y el 2010, en donde la prevalencia de infarto agudo del miocardio, de enfermedad cerebrovascular, de amputaciones, de crisis hiperglicémicas y enfermedad renal terminal terminara. Porque después del año 2010 hemos visto a nivel global y publicado por este mismo autor, Greg, de que las complicaciones de la diabetes aparentemente están resurgiendo, sobre todo en pacientes menores de 64 años. Entonces, está resurgiendo la cardiopatía isquémica, está resurgiendo la hiperglicemia y está resurgiendo el temido fantasma del pie diabético que lleva a amputación de miembros inferiores. Entonces, no hay que bajar la guardia, aunque tenemos ahora un arsenal terapéutico rico y amplio. Ahora, ¿qué medicamentos se están utilizando en Estados Unidos? ¿Cuál es? Y eso es una muestra de más de 1 millón de pacientes publicada en el año 2018 en Diabetes Care. La droga que más se está utilizando en Estados Unidos como monoterapia es la metformina, alrededor de un 77%. En segundo lugar, la insulina, un 10%. Y en tercer lugar, las sulfonilureas. Estamos hablando del año 2016. No tenemos todavía estadística más reciente. Ahora, ¿cuál es la segunda droga que más se utiliza? Vamos a ver. En segundo lugar, 2016, en primer lugar, perdón, la sulfonilurea. Luego siguen los DPP-4 con un 20%, las tiazolinidionas, que en nuestro país casi no se consiguen, un 4%, y la insulina un 17%. Esto quiere decir que la combinación más frecuente en Estados Unidos sigue siendo metformina, sulfonilurea. Y en segundo lugar, metformina, DPP-4 y en tercero, metformina, insulina. Recordemos que hay en Estados Unidos un tema de seguro. Entonces, no todos los seguros cubren todos los medicamentos. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco más ya de los DPP-4 y en particular en esta diapositiva de la sitagliptina. Y vamos a evaluar qué pasa con la sitagliptina de acuerdo a si yo la comparo con metformina sola o si comparo la precombinación que viene de fábrica de sitagliptina con metformina. Y vamos a evaluarlo de acuerdo a la glicosilada de base. Porque recordemos que, al igual que en la presión arterial, si yo tengo más rango de acción, el medicamento va a impactar más. Por ejemplo, si un hipertenso con 140 le doy enalapril 20, probablemente baje 5 mililitros de mercurio. A un hipertenso de 190 le doy enalapril 20, probablemente baje 25 mililitros de mercurio. Pasa exactamente igual con la glicosilada. Entonces, si yo comparo pacientes con glicosiladas por debajo de 9.7%, en este estudio que incluyó 1.250 pacientes, el impacto en la 1C con la precombinación sitagliptina-metformina va a ser 1.5% contra 1.1% de la metformina. Pero si estoy evaluando pacientes con glicosiladas por encima de 9.7%, la precombinación o la combinación fija de sitagliptina-metformina puede tener un impacto de 3.3% versus metformina monoterapia 2.4%. Y vemos cómo aquí, diferenciado ya menos de 8, de 8 a 9, inclusive más de 11,
cómo el papel de la combinación va siendo más importante como versus la monoterapia con metformina. Vamos a ver ahora evidencia que nos va a hacer pensar de que probablemente en la mayoría de los pacientes lo más lógico y lo más inteligente es iniciar con terapia combinada desde el principio. Vamos a ver ahora un estudio muy interesante que es el estudio Composite R, que comparó sitagliptina a dosis plenas, o sea, 100 miligramos por día, contra dapaglifosina, un inhibidor de la SGLT2, a dosis plenas igual, 10 miligramos por día. Se randomizaron alrededor de 300 pacientes en cada brazo. Y lo interesante de esto es que los pacientes tenían fallo renal leve, o sea, su filtración glomerular estaba entre 60, más de 60, pero menos de 90. Y recordemos que una particularidad interesante de la dapaglifosina y demás congéneres de la clase es que para actuar deben filtrarse. Entonces, normalmente cuando baja la tasa de filtración glomerular, estos fármacos pierden un poquito de peso sobre la glicosilada. Recordemos que la sitagliptina se puede usar a dosis plenas cuando la filtración es mayor a 50. Entre 30 y 50 miligramos, y por debajo de 30 puede utilizarse 25 miligramos una vez al día. La glicosilada base, eran glicosiladas base no tan despegadas, estaban 7.7, pero 7.8, y la filtración promedio era casi 80 en el grupo de cita y 77 en el grupo de dapaglifosina. Y este estudio fue seguido aproximadamente por 24 semanas y se permitía que además hubiera en el trasfondo del estudio una sulfonilurea como tercer agente. ¿Qué se demostró? Este es el impacto en la glicosilada de los dos medicamentos. Esta es la curva para la dapaglifosina y esta es la curva para la sitagliptina. Y vemos que más pacientes en el brazo de la sitagliptina alcanzaron el porcentaje de glicosilada meta que era por debajo de 7% en este caso. Y la diferencia fue entre ambos grupos de 15.5% en cuanto a la posibilidad de que el medicamento alcanzara la glicosilada meta preestablecida en el estudio. La otra cosa es que este mismo estudio fue sujeto de un análisis post hoc. O sea, con toda la data del estudio, no estaba así pensado antes, pero con toda la data del estudio se evaluó pacientes por encima de 65 años, que siempre hemos dicho aquí que en particular los DPP-4 son medicamentos muy seguros porque prácticamente no tienen efectos adversos y sobre todo para ese adulto mayor que vive solo, ahora con la pandemia, que nadie lo visita, es inmensamente bajo el riesgo de hipoglicemia. Entonces, en este grupo particular, la diferencia de glicosilada fue 0,12%, no significativo, pero más pacientes alcanzaron la glicosilada meta con sitagliptina versus dapaglifosina. Esa diferencia fue de 12,8% y alcanzó la significancia estadística porque todo está a la derecha del 1. Hubo otro estudio muy interesante también, que fue el estudio Composite E, que es un estudio que viene a responder una pregunta. Usualmente en la práctica clínica habitual, cuando fracasamos en la terapia oral, usualmente nos hemos tentado a eliminar toda la terapia oral y quedarnos solamente con la insulina. Entonces la gran pregunta es si dejamos la metformina, si dejamos la sitagliptina en este caso o si eliminamos todo. La pregunta de la metformina se responde hace mucho tiempo. Dejar la metformina asociada a la insulina no necesariamente nos va a dar beneficio cardiovascular. Eso está muy discutible. Que la metformina sea cardioprotectora es muy discutible aún hoy en día, porque el estudio KPD se fue realizado en la época pre-estudios clínicos modernos. Los pacientes no estaban recibiendo estatina, no existían los IECA, los ARA2. Pero la metformina, mantenerla, sirve como ahorrador de insulina y ahorra alrededor de un 20% de la dosis. Pero el estudio Composite E pretendía evaluar si dejar sitagliptina en pacientes que iban a recibir insulina garglina resultaba en un beneficio. ¿Para qué? Para alcanzar una A1C más baja y sobre todo si también mantener la sitagliptina involucraba que los pacientes tuvieran menos dosis de insulina y menos hipoglicemia. En este caso, se escogieron pacientes que estaban recibiendo sulfonilurea o DPP-4 con metformina o metformina más sulfonilurea. Y en todos los casos se descontinuó la sulfonilurea y todos los pacientes que recibían previamente algún DPP-4 que no fuera sitagliptina
fueron pasados todos a sitagliptina. La glicosilada de base del estudio clínico era entre 7.5 y 11%. Todos los pacientes empezaron a recibir insulina garglina y algunos tenían sitagliptina y otros no recibieron sitagliptina. Entonces, la idea era tener a los pacientes con metformina, con insulina basal, en este caso garglina, y unos con sitagliptina y otros sin la sitagliptina, para evaluar el efecto de esta droga en el paciente con insulina basal. ¿Qué se demostró? Se demostró que los pacientes que mantuvieron la sitagliptina tenían una glicosilada que era 0,46% menor a los pacientes que estaban con metformina, garglina y placebo. Y esto fue altamente significativo desde el punto de vista estadístico. Entonces, hasta aquí vemos que mantener la sitagliptina tiene un efecto positivo sobre la hemoglobina glicosilada. O sea, vale la pena mantenerla. Y esto es la dosis de la insulina. Entonces, también la sitagliptina actúa como un ahorrador de insulina. En este caso, los pacientes se ahorraron 8 unidades de insulina. Los pacientes que no recibían sitagliptina estaban recibiendo 62 unidades en total, en promedio, y los pacientes que sí, 53. Entonces, no solo fue el impacto en la glicosilada, que además ese impacto se consiguió con menos dosis de insulina. Y la otra cosa fundamental es el tema de la seguridad. Entonces, los pacientes que recibieron sitagliptina tuvieron necesidad de subir menos la dosis de insulina y, por supuesto, tuvieron menos hipoglicemias sintomáticas, severas e igual número de asintomáticas, pero tuvieron menos hipoglicemias sintomáticas y severas. Entonces, ¿qué podríamos concluir del estudio Composite-E? Que efectivamente vale la pena mantener la sitagliptina asociada con la metformina cuando yo voy a empezar la insulina basal. Que mantener la sitagliptina me ahorra insulina y que sobre todo por ese ahorro me veo menos expuesto al fantasma de la hipoglicemia, que es un efecto adverso ineludible de la insulina. Ahora, hay otros tratamientos también muy interesantes, como este estudio italiano que se llama el estudio PERES-O, que es un estudio ya a más largo plazo, porque, por ejemplo, este estudio era a 30 semanas plazo, pero este estudio estamos hablando que ya son a 72 meses, estamos hablando ya a muchos más años plazo. Y este estudio era sobre la persistencia del control glicémico en pacientes 440, como dije ahora, italianos, que tenían una enfermedad de 12 años de evolución y que tenían una hemoglobina glicosilada basal de 8.4%. Y el concepto era ver si yo mantenía la sitagliptina, cuál era el impacto de esto a lo largo del tiempo en los pacientes. Y vimos que mantener la sitagliptina mantenía una diferencia significativa en cuanto a la hemoglobina glicosilada. Y que los pacientes, aunque este medicamento no produce específicamente pérdida de peso, se mantenían con un peso inferior. ¿Por qué? Porque probablemente los pacientes en el otro grupo tenían la necesidad de empezar medicamentos como sulfonilureas o insulina que sí se asocian a ganancia ponderal. Entonces, la sitagliptina se asoció a un control metabólico más favorable que los pacientes que no recibieron sitagliptina como parte de su arsenal terapéutico. Y otro comentario importante es que por mucho tiempo dijimos, esto mi maestro me lo decía a mí hace 15 años, que después de 10 años, muy probablemente la reserva de la célula beta era ya paupérrima y que todo paciente inexorablemente ocupaba insulina. Sin embargo, con los nuevos tratamientos y con las intensificaciones precoces, mucho paciente guarda una muy buena masa de células beta que es susceptible de ser estimulada o por una sulfonilurea o por un inhibidor de la DPP4. O sea, aquel concepto de 10 años hay que sepultarlo porque los pacientes siguen manteniendo una buena reserva de células beta susceptible de ser estimulada por la sitagliptina y también está la célula alfa en donde se bloquea esa famosa hiperglucagonemia indeseable que acompaña la diabetes tipo 2. Ahora, otro estudio muy interesante presentado el año pasado en el Congreso Europeo de Barcelona, que es el estudio VERIFY, que es un estudio que pretendía evaluar cuál era el papel de la terapia combinada inicial de metformina con otro DPP4, que es la vildagliptina, contra la metformina. Y la idea era evaluar cuál tratamiento se sostenía por más tiempo. O sea, si, dicho de otra forma,
si la metformina, vildagliptina, le quitaban estrés a la célula beta. Es decir, en cuál grupo había menos fracaso terapéutico. Este estudio, ¿qué innovación tiene? Recordemos que el estudio ADOPT hace más de ya 10 años había comparado 3 drogas, pero eran monoterapia. Había comparado la metformina contra la roxadustat y contra la glibenclamida. Y se había demostrado que como monoterapia, la droga que mantenía más tiempo a los pacientes controlados era la roxadustat, que ya es grata memoria. En segundo lugar, la metformina, y la peor droga era la glibenclamida. Y de ahí surgió el concepto de que probablemente las sulfonilureas producían un desgaste, un cansancio, un consumo de las células beta. Pero aquí estamos evaluando una intensificación prematura del tratamiento. O sea, debut diabético y lo dejamos solamente con metformina, como dicen las guías, o lo empezamos intensificado desde el principio. O sea, metformina y vildagliptina. ¿Qué se demostró? Se demostró claramente que iniciar el tratamiento con la combinación temprana hace que los pacientes se mantengan más tiempo sin fallo terapéutico. El promedio para fallo en la combinación temprana fueron 62 meses y el promedio para fallo en solo metformina fueron 31 meses, y esto fue la diferencia, un 49%, altamente significativo. Y para el fallo secundario, o sea, ya la necesidad de meter insulina, también hubo un 26% de disminución en favor de la terapia combinada. Entonces, se demuestra que claramente iniciar metformina con un DPP-4 en forma prematura preserva la función de la célula beta. ¿Para qué la preservo? Para que manejar esta enfermedad sea inmensamente fácil versus un paciente sin reserva, que es prácticamente un paciente diabético tipo 1, en el cual hay que iniciar basal y prandiales. Ahora, este estudio fue realizado, el chef del estudio era Stefano Del Prato, y Stefano Del Prato y este grupo sacan hace aproximadamente un mes esta revisión. ¿Cuál va a ser el impacto del estudio Verify, metformina, vildagliptina en las guías? ¿Cuál va a ser el impacto? Que está en las guías del año 2009, 2012, 2015, 2018. El impacto va a ser de que probablemente en las guías 2020 o 2021 va a decir que en la mayoría de los pacientes es inteligente al momento del debut diabético, si no están en estado hipercatabólico, iniciar una combinación metformina-DPP-4. Y hay un estudio que se publicó en el año 2019, también en mayo, que se adelantó un poquito al estudio Verify, que es un estudio que evaluó exactamente lo mismo, pero con la sitagliptina. Lo evaluó en más corto tiempo, lo evaluó solamente en 20 semanas. Es un estudio que tenía exactamente el mismo objetivo. Eran pacientes de un poquito más tiempo de evolución. En el estudio Verify eran pacientes, la mayoría prácticamente debut diabéticos o de muy corta evolución, y que estaba comparando metformina con sitagliptina versus metformina placebo. O sea, estaba evaluando el efecto de la sitagliptina en la preservación de la célula beta. Y ese es el estudio Composite M de metformina en este caso particular. La mayoría de los pacientes que fueron randomizados solamente estaban recibiendo metformina, y en segundo lugar, un 16% de los pacientes en el estudio no estaban recibiendo ni siquiera metformina. ¿Qué se demostró? Se demostró, como se esperaba, pero aquí está la evidencia, que iniciar metformina, sitagliptina, desde el punto de vista de la 1C es superior a solamente iniciar metformina. Y la diferencia de 1C fue de aproximadamente 0,4%. Y aquí se ve en pacientes, en toda la población de pacientes, de alcanzar la glicosilada meta de 7%, que fue más eficaz la sitagliptina, y aquí se ve inclusive en pacientes que tenían glicosilada de base de más de 8,5%. O sea, aunque la glicosilada base esté por encima de 8,5%, o sea, más de 1,5%, como dicen las guías de la ADA, para empezar 2 drogas, los pacientes que recibieron metformina con sitagliptina tuvieron más posibilidad de alcanzar la meta versus los pacientes que solamente recibieron metformina. Pasamos un poco ya a integrar la información. ¿Qué nos dicen las guías de ALAT del año 2019, donde probablemente muchos de ustedes participaron como autores? ¿Tenemos paciente clínicamente estable? Sí, no hay mucha pérdida de peso, no hay cetosis, y la glicosilada está por debajo de 8%,
yo puedo iniciar cualquiera de estos medicamentos. Sí deja muy claro que sea una sulfonilurea de segunda generación, o sea que probablemente no, la glibenclamida queda por fuera. Y deja en último lugar la glitazona porque el acceso en nuestros países es complejo. Costa Rica, por ejemplo, no hay ninguna glitazona. Si el paciente está por encima de 8% o empezamos esto y el paciente sigue por encima de 7%, entonces utilizamos combinaciones. Por ejemplo, metformina SGLT2, metformina GLP-1, metformina DPP-4, metformina sulfonilurea o inclusive SGLT2 con DPP-4. O podríamos evaluar la posibilidad de utilizar insulina. Si el paciente está sintomático, o sea, hay pérdida de peso, hay cetonemia y cetonuria y la glicosilada está por encima de 8%, es probable que yo tenga que iniciar hipoglicemiantes orales, en este caso metformina, y agregar basal o inclusive agregar una insulina premezclada o basal bolo. ¿Qué nos dicen las guías de la ADA y de los europeos? Nos dividen en 4 grandes grupos las posibilidades. En primer lugar, ponen a la sacrosanta metformina, eso no lo discuten ellos, pero en segundo lugar, la droga que se va a agregar depende del contexto del paciente. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, debería escogerse un GLP-1 o un SGLT2. Si el paciente tiene falla cardíaca o enfermedad renal, debería escogerse un SGLT2. Si el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, recomiendan cualquiera de estas drogas. Si el paciente DPP-4, GLP-1, SGLT2 o testosterona, si el paciente quiere o es para el médico importante perder peso, un GLP-1 o un SGLT2. Y para el caso de Estados Unidos, en donde los seguros han inflado el precio de los medicamentos, si el tema del costo es muy importante, recomiendan utilizar sulfonilurea o testosterona, que se pueden comprar sin receta médica en Estados Unidos por un genérico por $3 por mes. Ahora, ¿cómo hacemos para conciliar esta evidencia? O sea, la evidencia de los medicamentos que claramente tienen beneficio cardiovascular, como los GLP-1, los SGLT2, versus la evidencia de empezar tratamiento agresivo prematuramente para preservar la función de la célula beta. Y el punto más importante es evaluar dónde estamos parados. Si vamos a la consulta de un especialista, probablemente un cardiólogo va a ver 80% de los pacientes de prevención secundaria. O sea, el cardiólogo ve cardiopatía isquémica y en un quinto lugar ve la diabetes. El endocrinólogo y el diabetólogo probablemente está viendo un 80% de pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular previa. Son diabéticos con factores de riesgo, pero muchos, otros no, pero no tienen enfermedad cardiovascular previa. Y hay un gran grupo de pacientes, probablemente la mayoría, que son atendidos por médicos de atención primaria, o sea, diabéticos, debutantes, que no tienen factores de riesgo muchas veces y no tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, el grueso de pacientes va a estar en atención primaria y en control del diabetólogo endocrinólogo, que solamente ve un 20% de pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, esto me sirve de preámbulo para hacerles a ustedes una aproximación. Ustedes disculparán, es de autoría mía, no está publicada, pero es una aproximación sobre el algoritmo que podríamos seguir en otros países para tratar a los pacientes con diabetes. La metformina, sacrosanta, candidata al Premio Nobel de la Paz, intocable, está como la primera droga. Pero si el paciente tiene al momento del diagnóstico hiperglicemia sintomática, deberíamos utilizar insulina en forma temporal o permanente, usualmente temporal. Si el paciente tiene, por ejemplo, una glicosilada muy elevada y ahora en base a la evidencia del estudio Verify y el que vimos de sitagliptina, probablemente el paciente va a empezar ahora una combinación fija desde el principio. ¿Para qué? Para prevenir la inercia terapéutica, tratarlo agresivamente y mantener la función de las células beta. Si estuviera el paciente en dominio de cardiólogo o fuera prevención secundaria, probablemente aquí, como dicen las guías europeas, podríamos utilizar algún otro medicamento, un SGLT2, un GLP-1 antes de la metformina. Y ahora viene el siguiente punto. ¿Cuál es la droga que acompañaría la metformina?
un DPP-4 o un SGLT2. Y podríamos hacer esto en forma individual. Si el paciente es un adulto mayor, probablemente un DPP-4. Si el paciente es delgado, probablemente le convenga más un DPP-4. O sea, ese paciente que tiene, como digo yo, un fenotipo insulinopénico. El paciente diabético tipo 2, delgadito, que se ve como frágil, ¿verdad? Y en el cual no me interesa perder peso. ¿Por qué? Porque los SGLT2 producen pérdida de peso independientemente del peso basal del paciente. El GLP-1 produce más pérdida de peso si hay más obesidad, pero el SGLT2 produce pérdida de peso independientemente del contexto del paciente. Si hay antecedentes de cetosis diabética por el efecto adverso del SGLT2, mejor no usarlo ahí. Si hay antecedente de infección urinaria o micótica recurrente, mejor no usar el SGLT2. Y para el caso de las amputaciones, con la evidencia de estudio Canvas, mejor no utilizar canaglifosina. Yo me iría por el lado del SGLT2 si hay paciente con enfermedad cardiovascular, paciente con falla, paciente con enfermedad renal crónica, antecedente pancreatitis, lo ponemos ahí, pero recordemos que nunca se ha demostrado causalidad, el estudio TECO lo dejó muy claro, entre DPP-4 y pancreatitis. La causalidad que se demostró al principio fue una base de datos norteamericana en donde tomaban como diagnóstico pancreatitis el aumento de la lipasa, lo cual es absolutamente falso, porque el 60% de los diabéticos tienen aumento de la lipasa y la pancreatitis no es un examen de sangre, es un contexto clínico con un examen de sangre. Y si el paciente tuviera hiperuricemia, como los SGLT2 son únicos úricos, podría beneficiar. Pero, ¿cuál es la siguiente? Hay que evaluar al paciente trimestralmente. Pero si el paciente está por debajo del 7%, educar y educar y educar para recordar a mis amigos y colegas de Ecuador, verlo cada 3 meses, pero si el paciente está por encima del 7%, vamos a darle triple terapia. ¿Y cuál es la triple terapia? Bueno, metformina, DPP-4, SGLT2 o probablemente metformina, SGLT2, DPP-4. Aquí podría caber también un GLP-1. Desde aquí podría caber un GLP-1. Sobre todo porque algunas drogas tienen la facilidad de administrarse una vez a la semana. Evidentemente no tiene ningún sentido combinar un DPP-4 con un GLP-1 porque van a actuar en la misma línea. Pero yo podría, por ejemplo, como tercera droga, utilizar metformina, SGLT2 y un GLP-1. Pero si va a ser una triple terapia oral, la triple terapia oral habitual va a ser esta: metformina, DPP-4, SGLT2. Sigo al paciente, está con la triple terapia oral, si está por debajo de 7, hablamos en la consulta, conversamos, pero lo dejo igual. Si el paciente fracasa, se abre un abanico de posibilidades. El cuarto fármaco. Yo podría utilizar un cuarto fármaco oral, que sería una sulfonilurea, siempre a dosis bajas y siempre evaluando la función renal. O yo podría empezar ya con una insulina basal para impactar en la glicemia en ayunas. Yo podría darle un análogo de segunda generación para tratar de impactar, de incrementar menos el riesgo de hipoglicemia. O yo podría eliminar el DPP-4 y darle al paciente también un GLP-1. Si el paciente fuera de alto riesgo cardiovascular, probablemente sería un camino bastante agradable. Si el paciente ya con 4 drogas mantiene la glicosilada por encima del 7%, no nos va a quedar más que utilizar ya un esquema que tenga insulina basal más una prandial. Y cuando hay una prandial, automáticamente hay que eliminar ahí, por supuesto, la sulfonilurea, porque el riesgo de hipoglicemia es inaceptablemente alto. Pero también por irme por el otro lado, y yo podría dar al paciente una combinación de GLP-1 con insulina basal, que ya hay una disponible en nuestros países. O sea, yo podría darle al paciente una precombinación precargada de GLP-1 e insulina basal. Entonces, después del tercer medicamento, que puede ser, como dijimos, un DPP-4, un GLP-1 o un SGLT2, el panorama es bastante más amplio y el médico tendría que valorar de acuerdo a su expertise y de acuerdo a las posibilidades del paciente y al fenotipo del paciente. Voy terminando y les presento evidencia que he hablado ya con José Rodríguez de Espadel hace unos días. Hace 22 días aproximadamente se publicó este trabajo en Diabetes Care en la versión en línea. Y debemos evaluarlo en este contexto. Es un estudio multicéntrico, caso control, pero retrospectivo. O sea, el estudio no fue
diseñado en forma prospectiva y no hay un grupo de placebo-control. Pero son pacientes que fueron tratados en un hospital al norte de Italia, perdón, en un hospital al norte de Italia, con sitagliptina. Y se demostró que los pacientes que recibían sitagliptina, ven ustedes que el estudio involucró aproximadamente 350 pacientes, tenían menos posibilidad, la tasa de muerte y salida hospitalaria era más elevada para los pacientes que recibían sitagliptina. O sea, la sitagliptina se asociaba a más posibilidad de egresarse sin haber fallecido el paciente. Y se vio que los pacientes con sitagliptina tenían un mejor control glicémico. Ahora, ¿es esto porque la sitagliptina bloquea el ingreso del SARS-CoV-2 a la célula? Parecería que no, porque recordemos que el SARS-CoV-2 utiliza el receptor ACE. ¿Será esto porque el paciente está más controlado durante el hospital? Puede ser, porque se ha demostrado que la hiperglicemia, más que la diabetes preexistente, se asocia con más mortalidad en los diabéticos tipo 1 y tipo 2 en general. Es un estudio interesante para tener en cuenta, pero por supuesto habrá que hacer un estudio prospectivo que valide estos resultados. Y estos resultados fueron válidos independientemente de la edad, del género, de la hemoglobina A1C basal y del peso del paciente, porque la P de interacción no es significativa en ninguno de los grupos. Entonces, aquí les dejo esto para que lo mediten. Recordemos que esto viene desde los estudios de aquel famoso médico ecuatoriano, Guillermo Umpierres, que trabaja en la Universidad de Emory, que demostró que los diabéticos tipo 2, que no están en unidad de cuidados intensivos, se pueden manejar perfectamente a nivel hospitalario con sitagliptina. Él hizo estos estudios y esa es la razón por la cual esos pacientes fueron en Italia justificadamente tratados con sitagliptina en lugar de utilizar la metformina, que es un medicamento que en paciente crítico no se puede utilizar, o por ejemplo, usar insulina que me expone al paciente al riesgo de hipoglicemias. Termino por acá la charla y quedo en la mejor disposición de atender cualquier pregunta de parte de ustedes. Excelente. Muchas gracias, Benjar. Excelente conferencia. Realmente nos dejó pegando y de hecho las preguntas están ahí, que son varias. Me gustó muchísimo ese algoritmo que presentaste, tuyo, que sería bueno que ya después con tiempo se pudiera discutir y ver, porque realmente refleja, diríamos, lo que es no la evidencia en estudios, sino la experiencia. Eso. Basados en lo que uno hace día a día, porque realmente hay muchas de esas combinaciones que uno los viene haciendo. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta que nos dice, una paciente de 59 años de edad con diabetes tipo 1, me parece que debe ser tipo 2, que utiliza insulina NPH y glibenclamida de 5 miligramos con una glucosilada en 12%. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienen más éxito para controlar esa hemoglobina glucosilada? En esa paciente con ese nivel de glucosilada, yo creo que probablemente hay una hipercatabolia crónica. Esa paciente debe estar alta en los últimos 12 meses. Probablemente debe tener neuropatía. Habría que investigar cómo anda el riñón. Si el riñón está por encima de 30 o 45 el aclaramiento, yo le daría metformina 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la noche. Y a esa paciente yo probablemente le daría insulina basal y al menos 2 bolos de prandial, las comidas más importantes del día. Si yo a esa paciente logro controlarla en algún momento, yo podría evaluar, eliminar las prandiales, que son las más complejas porque requieren titular dosis, medirse el dedo 2 horas postprandial, riesgo de hipoglicemia. Los diabéticos tipo 2 usualmente no aprenden a contar carbohidratos, entonces se ponen dosis fija. Entonces, si un día comen en la casa, bien, pero si un día comen fuera de la casa, hipoglicemia. Pero si todo se controla y la glicosilada baja 7%, podríamos planear dejar la metformina, dejar la basal, quitar las prandiales y agregar ahí un DPP4, un SGLT2. Claro, el abordaje igual se refleja como lo pusiste en el algoritmo y va también a estar dependiendo de la experiencia de cada uno de ellos. Nos dice otra pregunta, ¿cómo determinar la cantidad de célula beta? ¿Con qué análisis se puede determinar? Eso es, bueno. Me encanta la pregunta y lo que nunca hay que hacer es un péptido C. ¿Por qué no hay que hacer un péptido C? Porque el péptido C depende de los niveles de glicemia.
Entonces, si el paciente está hiperglicémico, ya dijimos que por la curva de Starling de Brar-Lefronzo, el paciente le va bien entre 80 y 180. Entonces, el paciente, hacemos un péptido C con 200, el péptido C va a estar deprimido por la hiperglicemia aguda. Entonces, no gasten dinero en medir péptido C. No hay ningún estudio de imágenes que me diga cómo está la función pancreática. ¿De qué depende esto? De cuántas drogas precise yo para tratar al paciente. Recordemos que el estudio KPDS demostró que al momento del diagnóstico, el paciente ha perdido el 50% de función de la masa celular beta. Entonces, partimos de ahí. El diabético tipo 2 es un paciente insulinopénico, por definición. Pero, ¿qué nos dice cómo está la reserva? La cantidad de drogas que usted precise para controlarlo. Bien. Nos preguntan también, paciente masculino de 35 años de edad, 8 años diabético, mantiene la glicemia 175 y la hemoglobina glucosilada en 9, no logra objetivos. ¿Qué usted recomienda? ¿Metformina más un DPP-4? Habrá que ver el contexto del paciente. Si es un paciente de prevención primaria, sería una muy buena combinación. Y siempre que vamos a empezar una combinación de medicamentos, de la mano debe ir un objetivo desde el punto de vista higiénico-dietético. Yo a los pacientes en la primera consulta les quito el azúcar. Porque quitarles el azúcar y el arroz en Costa Rica es prácticamente imposible. Y les exijo, claro, les exijo que me empiecen a contar pasos y que hagan actividad física. Entonces debe iniciarse la combinación de tratamiento, que como vimos ahora, fácilmente puede impactarme la glicosilada 1.5, 2%, con medidas higiénico-dietéticas, pero hay que tener mecanismos para corroborar que esta parte se está cumpliendo. Correcto. Bueno, te saludan, buenas noches, doctor Hasbún, abrazos. ¿Qué opinión le merece el concepto de muchos de nosotros que aún preferimos la famosa potencia de la sulfonilurea y no moverse a drogas más beneficiosas como IDPP-4 o ISGLT2? O sea, ¿qué opinas del uso de la sulfonilurea, me parece? Una pregunta inmensamente pertinente. Yo creo que la palabra sulfonilurea lleva un riesgo implícito. La clase es bastante heterogénea. Entonces yo creo que la primera generación, segunda, y alguna gente habla de tercera generación, no son lo mismo. Desde el punto de vista cardiovascular, solamente 2 han demostrado neutralidad, que son la glicazida en el estudio Advance versus placebo y la glimepirida en el estudio Carolina contra linagliptina. Seguridad cardiovascular. Ahora, la potencia de las sulfonilureas es cierta en las primeras 12 semanas versus cualquier droga. Pero si yo sigo el estudio por 48 semanas, ya por 2 años, siempre la sulfonilurea termina fracasando versus cualquier comparador. Y eso se llama fracaso secundario y aproximadamente se estima en un 30% por año. Entonces son medicamentos que utilizados a dosis bajas, esa es mi recomendación, son buenos, pero con el tiempo probablemente se van a agotar. ¿Qué es una dosis baja? Si quieren usar glibenclamida, probablemente no pasar de 10 miligramos. Yo he recibido pacientes tomando 30 miligramos al día de glibenclamida. No lo van a creer ustedes, ¿verdad? Sí. Probablemente glicazida no pasar de 90, máximo 120, y con la glimepirida quedarse máximo en 6 miligramos. Okay. ¿Qué opina usted sobre el uso de DPP-4 en pacientes internados junto al uso de la insulina para un mejor control glucémico hospitalario? Ok, me encanta la pregunta. En el ámbito de cuidados intensivos, el paciente debe estar aproximadamente entre 130 y 180. Y es un paciente que está inflamado, si está con COVID recibiendo dexametasona porque baja la mortalidad, ese paciente ocupa una bomba de insulina. Eso va para afuera. Salón médico de pacientes AULI, en estudio por cáncer, con una neumonía relativamente sencilla, infección urinaria, probablemente, y así lo demostró el estudio de Guillermo Pierres, la sitagliptina sola sea suficiente para tratar la diabetes durante el hospital. No nos gusta utilizar la metformina, que no se ha recomendado en las guías, porque si hay un estudio contrastado, el paciente puede tener una acidosis láctica. Y en un paciente que puede estar deshidratado, vomitando, los SGLT2 tampoco vienen bien en el ámbito hospitalario. Pues probablemente solamente la sitagliptina
o sitagliptina con insulina basal es suficiente para controlar al paciente. ¿Cuál es la idea? La idea es no darle una prandial que lo va a exponer a más riesgo de hipoglicemia. Exacto, a más riesgo de hipoglicemia. Según su opinión, la vildagliptina o la sasagliptina, ¿cuál usted le ha dado más beneficios? No podría decantarme por una sencilla razón. No hay un estudio científico que los compare cabeza a cabeza. Sí. Si vamos a ver una evidencia que podemos ver, la vildagliptina no tiene estudio de seguridad cardiovascular, pero tiene este gran estudio. Es un estudio que me demuestra preservación de la célula beta. Y de hecho, un meta-análisis de este estudio, un análisis de este estudio, que no fue diseñado para esto, demuestra menos incidencia de enfermedad cardiovascular en el grupo que se trató con metformina, vildagliptina versus metformina. Pero no hay un estudio cardiovascular de la vildagliptina. Y la sasagliptina tiene un estudio cardiovascular. Bien. Sí. José, me falta un poquitito, que es el estudio SABOR que demostró incremento del internamiento por falla cardíaca. Entonces yo creo que podemos individualizar Correcto. a cuál paciente le damos cuál. Exactamente. Bien, tenemos alguna pregunta, vamos a priorizar porque ya tenemos un buen tiempo. ¿Qué opina sobre el inicio de la terapia farmacológica con DPP-4 en prediabetes? ¿Tendría mayor beneficio a largo plazo que la metformina? Tendría que contestar que no hay evidencia todavía contundente al respecto. Podríamos extrapolar con mucho riesgo la evidencia del estudio VERIFY, pero el estudio VERIFY no incluyó pacientes prediabéticos. Entonces, estaríamos entrando en un terreno cienegoso y claro, sin evidencia científica. Hay algunos fármacos con evidencia, pero por ejemplo, la roxigitazona en el estudio DREAM funcionó mientras estuvo presente el medicamento. Quitado el medicamento, los pacientes volvieron a prediabetes o diabetes, lo cual nos lleva al principio. Para la prediabetes, lo fundamental es pérdida de peso y ejercicio. Eso es lo fundamental siempre. Puede continuar, doctor, en lo que el doctor reconecta. Parece que tuvo una falla. Estoy viendo acá las preguntas y no veo más preguntas por acá. Ahora, ahí está José, creo que de nuevo, ¿verdad? Por aquí ando. No sé. Sí, José. Bien. Creo que tenemos una última pregunta ya, que es pacientes que están en antidiabéticos orales, triple terapia sin sulfonilurea, pero no se logra control y se decide utilizar basal. ¿Retiras algunos de esos antidiabéticos o dejas esos y inicias basal? ¿Cómo sería el... Excelente pregunta. Y desde el punto de vista práctico, uno diría que deja las 4 drogas. Ahora, habría que ver si el paciente puede costear los 4 medicamentos. Es un punto fundamental que hay que decirlo siempre. Si el paciente lo puede costear, yo los 4 medicamentos. Ya vimos que la metformina ahorra 20% de insulina. Y siempre dejar el DPP-4 y el SGLT2 va a disminuir la cantidad de insulina más que la metformina y a bajar el riesgo de hipoglicemia. Entonces, de ser posible, yo los mantendría. Esa sería mi posición, mantenerlos. Bueno, queremos agradecerte, Benjamín, por excelente noche. Los elogios están en el chat. También vía WhatsApp nos han llegado varios comentarios de la excelente exposición que has hecho y de la discusión que hemos tenido. Gracias por estar con nosotros. Queremos decirle a todos los que están conectados que si desean el certificado, en el área de chat hay un link que deben de llenar. Se llena una sola vez, pero para acceder para tener acceso al certificado hay que estar en las 4 webinars. Nuestro próximo webinar va a ser el próximo martes 3 de noviembre, donde tendremos la participación del doctor Julio Palencia de Guatemala, y también tendremos la participación del doctor Adalberto González de República Dominicana. Vamos a tener también una noche muy interesante.
queremos una vez más agradecer a nuestros patrocinadores que han estado con nosotros, que nos apoyan y que han permitido que esta noche y las demás pues se siga desarrollando estas actividades. Recordar MSD, a Sanofi, a Lilly, a Pharmatech, Novo Nordisk, AstraZeneca, a Galenicum, Ixios, Servier, a Melquital Leis y a Collado. Muchas gracias a todos por este tiempo que han permanecido con nosotros. Nueva vez, Benjar, gracias por estar con nosotros. José, un inmenso placer. Y ya veremos si nos permiten estar todos juntos en el calor de la República. Muy buenas noches a todos. Así buenas sea, noches. Muy buenas noches y gracias por haber estado con nosotros. Gracias.